Amables televidentes, muy buenas noches. Reciban un caluroso saludo de la Corporación de Televisión Comunitaria y de la Corporación Sociocultural Café Literario Unitense, quienes estamos en el hermoso municipio de La Unión, en Antioquia, para llevarles una vez más su programa social, cultural y familiar, Dialogando con Café Literario. Sí, damos un saludo cordial también a don William, nuestro camarógrafo, y a don Rubén Darío Botero, el director del canal comunitario, quienes hacen posible, al igual que con todo su equipo, de que este programa llegue a sus hogares en una buena forma. Como cada semana compartimos un tema diferente, hoy vamos a hablar de la cultura en general. Digamos que la cultura en su sentido etnográfico es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho y sabiduría, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como componente de la sociedad. También la cultura se refiere al conjunto de bienes materiales, espirituales y a un grupo social transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, tradición, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La cultura sí se conforma a partir de 6 elementos. Los valores, que son los criterios que determinan aquello que es deseable en una sociedad. Las normas y sanciones, las creencias, los símbolos, la tecnología y el lenguaje. Este término cultura, conforme ha ido evolucionando en la sociedad, está asociado al progreso y a los valores, al igual que a toda forma artística, cultural desarrollada a través de los tiempos para el entretenimiento, la diversión y que conllevan a la formación personal del individuo para la vida en comunidad, contribuyendo así a la formación de una buena sociedad. Según la historia, hay varios tipos de culturas. Tenemos culturas orales o culturas ágrafas. Tenemos culturas escritas, culturas nómadas, culturas agrícolas o rurales, culturas urbanas o comerciales, culturas industriales, culturas teoístas y no teoístas. Y otro tipo de culturas, quizás la más importante, o una de las más importantes, sería la cultura ciudadana, puesto que si todos practicáramos bien la cultura ciudadana, la convivencia entre las personas sería muy amable, ya que si nosotros podemos respetar a los demás y podemos respetar sus pensamientos y no hacerle lo que nosotros no queramos que nos hagan a nosotros, la vida sería muy distinta en la comunidad. Sí, hombre, y esta cultura tiene una cantidad de elementos que son los que el hombre crea a través de los tiempos para su beneficio, como son la escuela, la familia, los hogares, el transporte, los parques y todo sitio de diversión y demás con los que el hombre convive diariamente. Los elementos culturales son entonces los modelos, patrones o expresiones de una sociedad que regulan, unifican y conceptualizan el comportamiento en su forma de ser y de pensar. Esto pues incluye costumbres y rituales, creencias, así como también vestimenta, comida y otros elementos. Sí, esta cultura, hablar de cultura es un tema demasiado amplio, el cual pues tiene que ver con todos los patrones culturales y la forma de convivencia que tiene la sociedad. Pero entonces dejemos esto aquí, en esta parte, como un abrebocas para que, y incitándolos a ustedes para que sigan profundizando en el tema, ya que nosotros no podemos en este momento profundizar más. Entonces dejamos esta pequeña historia así para darle paso a nuestro invitado, el compañero poeta Felipe Toro, que es un joven unitense
muy entusiasta y muy amante de la cultura, de la poesía y de otros géneros culturales en nuestro municipio. Bueno, bienvenido Felipe a nuestro programa Dialogando con Café Literario. ¿Cómo está usted? ¿Y por qué no nos hace una breve presentación, una presentación suya? Bueno, muchas gracias a don Carlos, a don Hernando y a don William aquí presentes por la invitación. Estoy sumamente agradecido, sumamente emocionado. Y bueno, la poesía empezó, yo creo que en una frase que encajona Cafrún, Jorge Cafrún, que decía: la sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Y eso sentí yo cuando conocí la literatura, cuando conocí la poesía y cuando me fui integrando lentamente a la cultura. Sentía como algo inherente a mí se hacía cada vez más metafísico, se santificaba lo cotidiano, parecía como si cada vez se hiciera más fuerte ese amor, esa pasión por las letras y las palabras, trascendía cada cosa sencilla que veía en el camino. Y la poesía para mí siempre ha sido ese plus en el camino, como ser humano y como artista también. Y en realidad yo siempre he vivido acá en el pueblo. Llevo más o menos 7 años escribiendo. Me encanta también la música, me encanta también algunos instrumentos. Y yo creo que soy un adicto empedernido a los libros, a coleccionar autores y a ir como escudriñando lentamente las realidades sociales que el escritor quería reflejar en cada uno de sus textos. Y para empezar y para amenizar un poco esta tarde gris, les voy a leer un poema colorido que se llama La poesía. La poesía. La suerte divina, la polimetría. ¿Por qué tocas mi pecho nuevamente? Llegas, silenciosa, secreta, armada. Como guerreros a una ciudad dormida, quemas mi lengua con tus labios, despierta los furores, los goces, y esa angustia sin fin que enciende lo que toca y engendra en cada cosa una avidez sombría. El mundo cede y se desploma como metal al fuego. Entre mis ruinas me levanto, solo, desnudo, despojado, sobre la roca inmensa del silencio, como un solitario combatiente contra invisibles huestes. ¿A qué me empujas? Eres como una llama que todos los labios consume. Eres como un espíritu que vive en ninguna forma, mas hace arder todas las formas. Eres como un secreto fuego indestructible. Expulsas tiránicamente aquello que no sea tu frenética espada. Tú me habitas. Eres una furiosa sustancia, subterránea y delirante. Golpeas mi pecho con tus fantasmas, despiertas a mi tacto, hielas a mi frente y haces proféticos mis ojos. Insistes, vencedora, porque tan solo existo, porque tú existes. Y mi boca, mi lengua, se formaron para decir tan solo tu existencia, tus efusivas sílabas, tu palabra impalpable, tu sustanciación de alma intangible. Tan solo eres un sueño, pero en ti sueña todo el mundo entero. Rozo al tocar tu piel la eléctrica frontera de la vida. Llévame entre epifanías, sin tiempo, espacio, despiértame del todo, hazme reír tu risa. Úntame en los ojos ese aceite para que al conocerte me conozca. Muchas gracias. Qué bien, hombre, Felipe. Entonces, hombre. cuéntanos, hombre, Felipe, ¿qué te motivó o qué te motiva a escribir a vos? Bueno, me motivó a escribir, yo creo que los mismos destellos de la vida, las mismas preguntas, las mismas inquietudes, las realidades humanas. Pero a veces cuando en momentos de insomnio o en madrugadas iniciáticas pareciera como si fuera un tipo de don, pero más allá de un don es como un tipo de sensación que regurgita dentro de mí, es como algo que me pide más y más. Cuando yo coleccionaba a don Carlos libretas, a mí muy joven, entre amoríos y juventudes y noches de vino, yo conseguía así libretas
así libretas muy sencillas y empezaba a escribir, pero como decía don Carlos, como algo más panteísta, como nómada, como tratando de explicar un desahogo. Pero luego sentí como que había algo más, algo que tocaba mi yo oculto. Y yo siempre lo reafirmo cuando, por ejemplo, yo escucho recitar a don Hernando, cuando lo escucho recitar a usted, a las poetisas, cuando leemos, por ejemplo, un Aurelio Orturo, cuando leemos un Cotelamus o un Charly Lara, o poetisas como Pizarní o Piedad Bonet, colombianas, María Mercedes Carranza, Gabriela Mistral, toda la onda latinoamericana. Y es muy interesante cuando uno lee eso y se identifica y se da cuenta de que tal vez sufrimos las mismas angustias, las mismas agonías, las mismas opresiones. Entonces lo que me motivó para concluir a escribir fue eso, la realidad humana y las ganas de cambiar un poquito esos matices de este planeta que es tan maravilloso y que uno regala no solo lluvia, amistad, sino este momento cálido entre plantas y literatura. Y por eso es bueno los intercambios culturales, lo que tú dices que has leído toda esta cantidad de escritores y poetas, por eso es bueno porque uno alcanza a visibilizar ahí una cantidad de elementos que lo ayudan a uno a escribir y a mejorar lo que uno hace. Y se da cuenta de que no fue en vano esa búsqueda, ¿no? También esas caídas, porque yo creo que el poeta hace de la tristeza, de las ausencias, un cáliz, ¿no? Un elixir para que esa llama se mantenga vigente más y más y más, hasta el punto de que toca los corazones, ¿no? Claro, porque es que de todas maneras la poesía es el sentimiento de uno con el matiz de lo que uno observa. Entonces, casi siempre uno escribe sobre las vivencias, sobre lo que uno vive. Por eso es hermoso. Bueno, Felipe, ¿qué apoyo ha tenido usted para cultivar el talento que tiene? Y yo creo que sí, he tenido apoyo. Mi familia ha estado siempre ahí constantemente pendiente, con libros, con libretas. O sea, con solo el hecho de que siempre he podido escribir, de que siempre he tenido la posibilidad de contar una historia, pero también ha sido a pulso, como dices tú, don Hernando, porque creo que cuando uno se enamora de algo, tiene que tener ese pundonor, ese esfuerzo de subir la meseta, de subir la cumbre, de rasparse las rodillas, de una manera metafórica lo digo, de a veces hasta sangrar, porque yo creo que la poesía es algo que levanta las cosas del silencio, las vuelve más digeribles al contacto humano. Entonces el apoyo siempre lo he tenido, y he tenido esa suerte divina, como te contaba, de encontrar personas como ustedes y también centros culturales donde he podido yo expresarme, porque yo creo que uno a veces sin ese apoyo, sin ese vehículo, no puede hacer que llegue lo que uno siente al otro, o sea, conectarse con el otro. Así es, hombre Felipe. De todas maneras, uno en la poesía casi siempre está haciendo un dibujo de lo que es la realidad de la vida, sus subidas, sus bajadas, toda esa cantidad de altibajos que hay en ella, y lo que le enseña a uno, lo que dices tú con las caídas que a veces se sangra, le enseña a uno de que uno no solamente debe esperar el gozo, la dicha, sino que también debe tratar y buscar la superación de las tristezas, de las desdichas que tiene. En eso consiste, ¿cierto? Quisiera leerle algo aquí para terminar este tema. Eso es del 45, de 1945. Decía que el poema es un sueño vegetal. Es como una burbujeante monosílaba. La palabra debía doler cuando se llamaba, y ella llegaba, tardía, pero fiel. Ella es como un bálsamo. Comenzó con paisajes, con la brisa que los mueve.
su predilección era el lenguaje de las hojas. El poema brota como una intimidad, como un oloroso paisaje. Es como una rapsodia. Es como una aldea de palomas. Es como un silbido por el camino. Y eso me sugiere a mí, para reafirmar lo que decía don Carlos, necesitamos conocer esas realidades, esas grietas, para nosotros llegar y darle ese impulso, ese masaje gitano de las palabras. Porque yo pienso que el don más importante que tiene el humano es la comunicación. Porque al comunicar, entonces hacemos que el lenguaje onírico de nuestras almas nos vuelva a unificar. Porque yo creo que don Carlos y don Hernando, aquí yo les haría una pregunta con la realidad que estamos viviendo. ¿En qué momento dimos ese paso en que no solo se subestima la cultura de la poesía, sino que se ha perdido el valor de ella? Y valen más las guerras, valen más los comercios, vale más lo superficial, que porque parece ser que dará más placer. Pero ¿qué paso dimos mal como seres, como comunidad, como pueblo, que nos ha llevado a hacer de la poesía algo prohibido? Lo que pasa, Felipe, yo pienso que ese cambio que es tan notorio se debe a la transformación que ha venido dando la sociedad a través de los tiempos, con los cambios, la evolución y todo eso. Y muchos de los que escribimos hemos tratado de desligarnos de lo que ha sido nuestra cultura, de lo que nos han enseñado anteriormente, y queremos buscar una libertad tal que nos salimos de ella y queremos volver a hacer de las letras algo que no tenga ni normas, porque nosotros no queremos últimamente aceptar normas, no queremos aceptar nada. Y la poesía antigua, como era, por decir, la de Lope de Vega, la que era de la escritura de Calderón de la Barca, Lorca, Federico Lorca y Germán Arciniegas, y muchos de ellos, por mencionar algo, siempre han tenido algunas normas, y en la vida siempre tiene que haber normas para poder que haya alguna cosa. Entonces, eso ha tratado de que, ha hecho de que la poesía como que decaiga un poco. Por eso es que ahorita últimamente se han visto una cantidad de errores, se han visto de que hemos tratado de hacer algo y que no ha dado resultado. Entonces estamos tratando de volver a rescatar lo nuestro, a rescatar la poesía antigua. Por ejemplo, ya ahorita no se hace un soneto, muy poquitos lo hacen, o muy poquitos lo hacemos, porque yo también los hago porque me gusta maltratarme la cabeza, como dicen muchos, porque tiene una cantidad de normas que cumplirle para poder que sea un soneto completo. En la década de los 70, por decir algo, que salió el modernismo neto, donde decían, es que nosotros no queremos saber nada de la poesía ni de la literatura antigua, eso que ya se venía dando por allá desde el 1890 para acá. Entonces estos ya decían, es que no queremos, con un radicalismo total, y ahí se han venido dando. Inclusive han mostrado sonetos que de sonetos no tienen nada, tienen una cantidad de versos, pero no tienen ni una rima, no tienen ni una métrica, no tienen ni inclusive muchas veces ni sentido lógico. Entonces ese ha sido el paso. Y la otra cosa es nuestros gobernantes, como han sido creados
más o menos en ese mismo estilo, entonces no han querido apoyar mucho la cultura. Sí, eso pasó también con Julio Flores, que fue el último del romanticismo. Y José Asun Silva fue el último del modernismo, como usted decía. Ese fue el último de esa época del modernismo, José Asunción Silva. El piedracilismo cayó fue porque Jorge Rojas, junto a mucha gente, ellos andaban por Bogotá, en tertulias de Bogotá, pero parece que se cayó porque fracasó como movimiento cultural. Luego llegó el nadaísmo con Gonzalo Arango en Medellín y buscaban una utópica, o sea, un tipo de atmósfera utópica de la nada, pero también cayó porque Gonzalo Arango empezó a meterse mucho en contestatarias con la violencia, y entonces yo creo que ahí podemos cerrar cuando la poesía ya quiere meterse en temas de los estados feudalistas, de los estados un poco tiránicos, y tal vez la poesía sea eso, un arma que tiene reglas como usted dice, pero yo creo que hay que salirnos de esos paradigmas para poder permear un poquito las sociedades, los tejidos, y volver otra vez, vuelvo y le digo, a humanizarnos, porque es que si no nos humanizamos nos va a coger la tarde mucho. Sí, así es. Hernando, ¿usted qué tiene para decirnos ahí al respecto? No, pues, cosa muy sencilla. Yo creo que la poesía con el modernismo, eso es como la batalla de David contra Goliat. En ese caso nosotros somos David. Pero siempre encontramos cómo pelear con... Sí, todavía tenemos más piedritas en la onda para defendernos. Bueno, sí, hombre, eso de todas maneras son temas muy... De todas maneras, sí hay que respetar, por ejemplo, yo digo, hay que respetar toda esta cantidad de movimientos que han nacido, el neoclasismo, el modernismo, que la generación del 98, que el nadaísmo. Hay que respetarlo porque todos tienen sus ideas de cambio, sus ideas de buscar mejoramiento en las cosas, pero sin tratar de, pues, volver de que la libertad que nosotros tanto exigimos, que tanto pedimos, se nos vuelva un libertinaje y que se nos salga de las manos, porque sabemos que la libertad, así nosotros la queramos mucho, tiene sus límites. Por ejemplo, la libertad, se dice que mi libertad llega hasta donde empieza la del otro. Entonces yo tengo que saber respetar esas formas también. Nosotros decimos no queremos normas, pero si nosotros vamos a estar sin normas no somos capaces de vivir. Usted está en una escuela, tiene normas, está en la casa, debe tener normas para poder vivir bien. En cualquier parte, usted se va de la casa o se va de la escuela, que para no tener normas en ninguna parte, porque no quiere esas normas, se mete a cualquier grupo, a cualquier movimiento por ahí, allá hay una norma. Entonces, de todas maneras, uno sin normas no... En todas partes hay normas que cumplir. Claro, en todas partes, pero que no repriman esa condición humana de la que yo les hablo, de la que hablaba el indio Rómulo, por ejemplo, de las etnicidades que se han perdido, porque uno, por ejemplo, en ese momento se va, por ejemplo, a la selva, y esos indios todavía siguen dándole vuelta al fuego, hermano, invocando los astros. Claro. Y nosotros a veces somos como de pronto atrapados por la tecnología, ¿no? Pero claro, hay que vivir con normas para que la libertad sea, yo creo que un poco más condescendiente con lo que es la libertad. Y podamos tener una sociedad vivible, porque si no volvemos todo esto un desparpajo. Bueno, Felipe, entonces cuéntanos, pues ya nos has dicho algunas cosas que te han servido para tu vida. Cuéntanos qué ha representado totalmente o qué ha sido para vos la poesía en tu vida como tal. Bueno, en mi vida ha tenido una representación muy cálida, muy trascendental, porque como te decía al principio, se sacralizaba lo matinal, lo cotidiano. Cada vuelo, cada bandada de pájaros,
me generaba algo que iba yo y anotaba secretamente, anónimamente en los renglones. He conectado más con los seres, con la familia, he apreciado más la naturaleza, he expandido más el conocimiento y me ha dado más hambre, más sed de parábolas, de esas efusivas catarsis que nos permite el caminar. Yo creo que fue hace un tiempo en un recital que yo decía que la vida debe ser un camino, o sea, que nada nos tiene que paralizar, que nada nos tiene que detener, y que la vida no te quita cosas sino que te libera, entonces andas más liviano. Y yo creo que la poesía ha sido eso, ha representado esa cosmogonía, esa cosmovisión que se han ido muy dentro y que cada año se hace más fuerte, y que nada es coincidencia, que para mí es una sincronicidad significativa estar aquí y saber que cada paso se hace más amplio, genera más magnitudes, toca más latidos, y sí, yo creo que más que todo es desenvolverme, como le digo, en la sociedad, en la cultura, y por último me ha ayudado a liderar y a liberar. Qué bien, Felipe. Y lo que tú decías ahorita del camino, que la vida debe ser un camino, ¿has escuchado esa hermosa canción de Héctor Ochoa, El camino de la vida? Que es algo demasiado cierto. Entonces regálanos otra poesía pues de las tuyas, a ver, hombre, para que vamos continuando con esto. Claro que sí. Este programa Dialogando con Café Literario. Estoy encantado de estar aquí. Y esa poesía la escribí ayer mirando la ventana, viendo caer la lluvia, a la señora lluvia. Aborígenes claveles aprisionan paz. El desdén foráneo tilita y no sufre. Deslizamiento anónimo encubre, bilingüe, sin sonte, sin disfraz. ¿En qué horario abres tu corazón? Corazonada te revela, te apretuja. Eclipsaste tus dardos de furia, numismático de silente conmoción. Ya el tulipán desabotonó las nubes, roca de viento apagó los cigarros. Desde la meseta se aliviana el canto que estalla con colores. Elegíacos soles. Anocheció en el portal de tus pestañas y caigo cuando parpadeas. Segundo a segundo drenas tugurius. Clava al sediento hombre nostálgico soneto, eufórica saca, girasol nocturno, señora lluvia. Felipe, hombre, qué bueno. Ahorita vamos entonces con Hernando que nos haga una declamación, a ver, de esas que él tiene tan bonitas. A ver, hombre, yo creo que hoy debiéramos de recordar a los abuelos, a esos hombres y mujeres que a punta de hacha se abrieron paso en las montañas antioqueñas y que, como decía, o como dice por ahí una canción de Carlos Gardel, cuando eran más hombres los nuestros, porque eran unos hombres que la palabra era la que le valía, no necesitaban escritura, no necesitaban firmas de nada, sino que lo que decía, ahí estaba, así perdieran lo que fuera, ellos le sostenían la palabra. No es como ahora que infortunadamente así sea, con todos los documentos de forma, la gente son capaces de quitarle la palabra. Ya ni las escrituras valen nada. No, ya no valen. Entonces, vamos a recordar a nuestros abuelos. Siquiera se murieron los abuelos, de Jorge Robledo Ortiz. Qué hermosa poesía. Hubo una Antioquia grande y altanera, un pueblo de hombres libres, una raza que odiaba las cadenas y en las noches de sílex ahorcaba los luceros y las penas de las cuerdas de un tiple. Siquiera se murieron los abuelos sin ver cómo se mellan los perfiles. Hubo una Antioquia sin genuflexiones,
sin fondos ni declives. Una raza con alma de bandera y grito de clarines. Un pueblo que miraba las estrellas buscando sus raíces. Siquiera se murieron los abuelos sin ver cómo afemina la molicie. Hubo una Antioquia donde las charreteras brillaban menos que los paladines. Una tierra en que el canto de la cuna adormecía también a los fusiles. Una raza con sangre entre las venas, pero sin sangre niña en los botines. Siquiera se murieron los abuelos sin ver los cascos sobre los jazmines. Hubo una Antioquia en que las hachas eran blasones de la estirpe. Una tierra de granos y de espigas, de cantos y repiques. Una Antioquia de azules madrugadas y tardes apacibles. Siquiera se murieron los abuelos sin sospechar el vergonzoso eclipse. Hubo una Antioquia donde la cruz de Cristo medía el corazón de los humildes. Una tierra en que el pan era sin llanto y el calor del hogar sin cicatrices. Una raza de hombres que tenían el alma buena y la conciencia simple. Siquiera se murieron los abuelos frente a la dulce paz de los trapiches. Hubo una Antioquia en que la esperanza medía su estatura en las raíces. Una raza de hombres que ignoraban la blanda sumisión de los rediles. Un pueblo campesino de patriarcas con poder en la voz, no en los fusiles. Siquiera se murieron los abuelos sin ver omnipotencia en los alfiles. Hubo una Antioquia de mineros fuertes, de arrieros invencibles, de músculos que alzaban el futuro como vara de mimbre. Una raza enfrentada a la montaña con tesón de arrecife. Siquiera se murieron los abuelos sin la sensualidad de los cojines. Hubo una Antioquia en que la alegría retosaba en los ojos infantiles. Un pueblo que creía en las campanas de las torres humildes y respetaba el grito de la sangre y la virginidad de los aljibes. Siquiera se murieron los abuelos creyendo en la blancura de los cisnes. Hubo una Antioquia de himnos verticales, de asadas y clarines. Un pueblo que veía en las estrellas dorados espolines y le rezaba a Dios mientras la luna templaba la nostalgia de los tiples. Siquiera se murieron los abuelos con esa muerte elemental y simple. Es una hermosa poesía. Bueno, entonces para ir terminando, el tiempo se nos está agotando demasiado. Vamos con la pildorita de la semana. Esta pildorita de la semana vamos a hablar de el pasado 27 de marzo, fue el Día del Teatro. Ese día se celebraba mundialmente el Día de este bello arte que nos divierte, nos entretiene y nos hace bien también personalmente. Nos hace más personas justas, nos hace más personas de bien para la sociedad. En estos días, en esta semana que viene, entonces vamos a la Casa de la Cultura, va a celebrar, a hacer algunas actividades con motivo de la celebración del teatro, y esto entonces se lo ampliaremos en el próximo, daremos a conocer en el próximo programa. Bueno, Carlos, entonces ya para ir terminando, cuéntenos a quién tenemos como invitado virtual. Bueno, como invitado virtual hoy tenemos a un poeta de Heliconia y es miembro del colectivo Citibundas de Medellín. Él es Johnny Gallego, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir tanto aquí en La Unión como en el corregimiento de Santa Elena, cuando ellos nos invitaron a un encuentro pasado a principios de diciembre. Y a él es un cliente que trabaja mucho con la poesía en las comunas de Medellín, y a él le agradecemos mucho el que nos haya aceptado esta invitación. Bienvenido, Johnny, a nuestro programa Dialogando con Café Literario.
Muy buenas tardes a todos los amigos del Café Unitense. Muchísimas gracias por este programa que hace posible que todos los poetas y poetisas del departamento de Antioquia y de otras regiones del país puedan compartir con todos ustedes su poesía. Muchísimas gracias a don Carlos. Y bueno, mi nombre es Johnny Gallego, soy cofundador del espacio de poesía y colectivo de poesía Citibundas, que desarrolla desde hace 10 años el Festival de Poesía Comuna 6 en la ciudad de Medellín. Para nosotros es muy bonito compartir con ustedes y poder traer un poco de nuestra poesía. Soy licenciado en Educación Básica, lidero diferentes procesos comunitarios, vivo en el municipio de Liconia, ferviente admirador de los relatos orales de Cosiaca, y bueno, acá en medio de estas montañas felices de traerles un poco de esta poesía. Ciudad noche, ciudad luz, ciudad loca, ciudad triste, ciudad demente, ciudad apacible, ciudad muerta, ciudad delirante, ciudad traqueta, ciudad coqueta, ciudad anestesiada, ciudad infeliz, ciudad sumergida, ciudad tiniebla, ciudad cosmos, ciudad bosque, ciudad gris, ciudad oscura, ciudad luz, ciudad amarilla, ciudad roja, ciudad violenta, ciudad paloma, ciudad cóndor, ciudad gallinazo, ciudad. Bueno, parte de mi poesía es urbana, es también una forma de cantar mi espíritu a través de la voz, porque para mí es muy difícil cantarle al campo, ¿cierto? Porque la naturaleza con todo su esplendor y con toda esa belleza, pues es motivo más de admiración y de placer y de contemplación que motivo para llenarnos de motivos para escribir, es más bien el sentir, ¿cierto? Entonces, en esa razón es que mi espíritu cabalga a través de la poesía. Y este poema, que es como un homenaje a Alejandra Pizarnik. Si estuvieras aquí, sí, mujer, aquí, tú, la noche, las estrellas, el viento, la montaña, tú, solo tú. Si estuvieras aquí, mujer, tal vez la locura y no este desespero estarían aquí conmigo. El colectivo Citibundas desarrolla este año el 10º Festival de Poesía. Tras cada año vinculamos poetas y poetisas de diferentes nacionalidades y sacamos una memoria anual. Durante esta semana estamos haciendo el lanzamiento de la 6ª memoria. Y bueno, también los estamos invitando a estar con nosotros, Citibundas, palabras que vagan en el barrio. La página en Facebook es Johnny Gallego. Bueno, pues sin más, entonces le agradecemos mucho a Felipe por aceptar nuestra invitación en el día de hoy, dialogando acá con Café Literario. Muchas gracias, Felipe. A ustedes se los agradezco de corazón. Soy muy feliz y que no sea la última vez. Bueno, damos también los agradecimientos de nuevo a don Rubén Darío Botero, a don William, nuestro camarógrafo, con su esmerada dedicación que siempre nos muestra día a día. Y sin más, nos vemos en el próximo programa, dentro de 8 días, a las 7 de la noche por el canal 8, y a nuestros cibernautas que también y televidentes les damos los más sinceros agradecimientos. Quien ama cultura y apoya la cultura, contribuye a la formación de un buen tejido social. Un abrazo para todos. Un abrazo.